Bueno, por supuesto que el desafío siempre acá en Chile de mantener estable, vigente, vivos estos vínculos con nuestro principal socio comercial, que es China. Y para hablar justamente sobre China, estamos hoy día con Alejandro Guimpó. Él es economista senior de la Reinvial Asset Management. Muy interesante siempre escucharlo, porque además está súper al día con la información de la economía china y los mercados. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muy buenos días, Catalina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Pato, no tal? sé si está ahí también. Buenos días. Pato no está, estoy sola. Ya. Ah, ¿Sí? sin duda. Así que cuando tú quieras Perfecto. nos puedes venir a ver. Alejandro, cuéntame, ¿fue una sorpresa lo de China, los últimos datos de crecimiento? Mira, yo te diría que se ha ido configurando una situación en la que China de alguna forma ha mostrado mucha más resiliencia, tanto por la parte externa como también en lo que ha sido el fortalecimiento de su sector, ¿no es cierto?, interno. Por una parte, ¿no es cierto?, hemos visto que ha sido muy exitoso en lo que ha sido reavivar lo que es la diversificación y realocación del comercio exterior. En ese sentido, hemos visto que se ha caído de una parte importante la demanda o las exportaciones hacia Estados Unidos. Sin embargo, eso ha tenido mucho éxito en posicionar esas exportaciones en otros países, en otros contextos de mercados emergentes. Y por la parte de la demanda interna, definitivamente ha tenido también un éxito en reactivar parcialmente lo que ha sido el consumo interno, que yo diría que es el principal drag de esta economía, la principal falencia. Ahora bien, nosotros estamos en un contexto de tarifas bien, ¿no es cierto?, volátil, y en ese contexto yo diría que China ha sorteado muy bien esa dificultad. Ujú. De hecho, uno podría pensar quién gana, quién pierde con todo este escenario. Yo diría que uno de los principales ganadores ha sido China. Se anunció hace muy poco, de hecho ayer, anteayer, una nueva postergación de 90 días en lo que son las tarifas, y de alguna forma eso te da mucho mejor pie para negociar en lo que son los próximos meses. Sí, po. Ahora, este repunte, el crecimiento en China, en términos de oportunidades para las exportaciones chilenas, es efectivamente una ventana que se abre, un espacio más seguro para nuestros productos, nuestras exportaciones. Definitivamente, yo creo que aquí cuando nosotros nos preguntábamos, bueno, Ujú. hacia dónde ir, ¿no es cierto? Y dónde Claro. diversificar comercio, yo te diría que efectivamente una estrategia de Chile tiene que ser encontrar de alguna forma otros destinos. Sin embargo, lo que tenemos hoy es que el posicionamiento de China y la importancia que tiene como destino nuestras exportaciones es definitivamente clave. Entonces, en ese contexto, uno podría decir que efectivamente que China ande mejor significa que Chile va a andar mejor. Tanto en lo que es el punto de los minerales como también de otras exportaciones que han sido cada vez más importantes, ligadas, por ejemplo, al sector de agro, y en ese sentido es muy relevante que se vaya viendo eso. Ahora bien, es también súper relevante para Chile tener en consideración de que depender de un único socio o depender de una única estrategia siempre es riesgoso. Y en ese contexto uno podría pensar que puede ser algo más conveniente buscar también ampliar esa matriz, ¿no es cierto?, de exportaciones y buscar en otros lados en la medida que sea posible. Sin embargo, China hoy día está siendo un aliado estratégico en lo que es el comercio internacional, y eso también se ha posicionado bien en lo que han sido otros países emergentes. Sí. Ahora, Alejandro, ¿cuáles son los motores del crecimiento en China? Porque hoy día tenemos desaceleración en el sector inmobiliario, está moderado más su consumo interno. ¿Cómo se ha ido modificando justamente este motor chino? Yo te diría que la gran sorpresa ha sido que ha, de alguna forma, exitosamente podido ocupar o sacar su poder externo, ¿no es cierto?, hacia el mundo. De alguna forma se temía mucho que cuando caían las exportaciones hacia Estados Unidos, efectivamente se iba a generar una falta de crecimiento por ese lado. Sin embargo, tal como te decía, las exportaciones han seguido subiendo de una forma bien fuerte. El último dato de balanza comercial, por ejemplo, ¿Ya? reflejó que las exportaciones subieron un 7,2%. Se esperaba, ¿no es cierto?, que subieran un 5%. Y en ese sentido, las exportaciones nunca han dejado de subir en torno al 5%. Y uno diría, bueno, si Estados Unidos te está poniendo todas estas tarifas, todas estas trabas, las exportaciones de China hacia Estados Unidos deberían caer. Lo han hecho. De hecho, la mayor caída fue cercana a un 30%, pero ahí es donde China, de alguna forma, meses anteriores y de alguna forma construyendo la posición, ha sido bien exitoso en diversificar eso. Por otro lado, también hay que considerar que si bien la demanda interna está débil, un punto importante es que ha tenido algunas señales de recuperación. Y ahí, por ejemplo, cito lo que son las importaciones.
Las importaciones en general, en el último mes en particular esperábamos que de hecho cayeran en torno a un 1%, sin embargo sorprendieron con un alza del 4%. Eso está ligado a la parte de consumo, pero también mucho a lo que son materiales críticos para la industria local manufacturera. Entonces, en ese punto yo diría que están los principales motores. Ya. El empleo se mantiene relativamente estable, en torno a un 5%, 5,2%, y yo te diría que esa misma estabilidad o esa misma comodidad es lo que a las autoridades las mantiene reacias de alguna forma de entregar estímulos mucho más grandes, porque la promesa y el objetivo de crecimiento en China es de un 5%, alrededor de un 5%. ¿Okay? Ese es digámoslo, textual, Sí, la frase. sí. Sin embargo, lo que hemos visto es que, por ejemplo, el crecimiento trimestral, el segundo trimestre, ¿no es cierto?, en comparación año a año, salió un 5,2%. Entonces, de alguna forma ya la mitad del partido está jugada y está jugada de buena forma. Ujú. En ese sentido, uno podría decir, oye, es necesario impulsar Sí. mucho más, es necesario de alguna forma dar algo más de estímulo, no necesariamente. De hecho, hoy día en la mañana salieron las cifras de algunas cifras financieras, principalmente relacionadas a nuevos préstamos, nuevos créditos, y esas salieron algo por debajo de lo esperado. Sí. Entonces, ¿Alejandro? ahí uno podría decir que te lo calma un poco más. Sí, perfecto. Ahora, bueno, estamos en medio de una guerra arancelaria o política arancelaria de Donald Trump que ha tenido un efecto bien importante en los mercados financieros. Y quería preguntarte, ¿en qué va hoy día? Porque es posible, más allá de las negociaciones, conseguir esta relocalización de las cadenas industriales fuera de China como busca Estados Unidos. Parcialmente. Yo Ya. te diría que ahí esto es súper relevante porque la relocalización no significa que yo desinstale algo de un lado o saque fábricas de un lado, sino que la nueva inversión yo la voy a ir asignando a otros lados. Y en ese sentido, si bien puede que no estén en China propiamente tal, sí van a estar en la esfera de alguna forma de negociación que está en China. Y ahí, por ejemplo, uno de los países que uno más destaca es Vietnam. Vietnam ha tenido un crecimiento bien fuerte en lo que han sido los últimos años y de hecho fue uno de los países que en la primera tanda sufrió las tarifas recíprocas, sufrió un arancel bien grande, Ajá. en torno al 46%. Ahora quedó más o menos en la mitad, es decir, quedó por debajo del 30%, y en ese sentido uno podría decir que, claro, esa postura, ¿no es cierto?, de Estados Unidos de ser mucho más frontal disminuyó. Y eso en parte por una razón que es bien estratégica, y es que China maneja un componente clave en lo que es el desarrollo de tecnología y el desarrollo obviamente de todo lo que es este nuevo motor de inteligencia artificial, que son las tierras raras. China prácticamente tiene la mayor concentración explotada, ¿no es cierto? Muchos países pueden, nosotros tenemos tierras raras en Chile, pero no pueden ser explotadas por temas de primerciología, entre otras cosas, pero China tiene de alguna forma tierras raras que están siendo explotadas. Y eso es un material crítico, ¿ok? O es un conjunto de materiales críticos para el desarrollo de alta tecnología. Mm. Entonces, de lo que más se ha, estos son de alguna forma teorías o hipótesis más bien de lo que está detrás de esta negociación, es que China, ¿qué es lo que tiene que para entregar a Estados Unidos y por qué de alguna forma ha sido tan importante y tan estratégico negociar? Porque tiene un componente clave que Estados Unidos necesita mucho. Entonces ahí ese ha sido como el principal sartén por el mango que Claro, ha la moneda de manejado China. cambio, de todas maneras. Sí. Exactamente. ¿Y qué Ahora, necesita China? sí, Alta tecnología. Y en ese absolutamente. sentido está haciendo más o menos el Los intercambio. chips y todo eso que hemos visto en los últimos días. Exactamente. Alejandro Exactamente. Guimpo, economista senior de la Reinvial Asset Management. Una última pregunta. Ujú. Más que nada sobre la política demográfica china. ¿Cuánto ha incidido o cuánto podría incidir, esto tratando de vincularlo también con lo que está empezando a ocurrir acá en Chile con la baja natalidad, el rol de la demografía en las perspectivas de largo plazo para el crecimiento chino? Es clave. Es decir, cuando uno trata de hacer proyecciones del PIB tendencial, ¿no es cierto? Que Mm. es este PIB de largo plazo o el PIB en ausencia de shocks. Uno hace un modelo, básicamente en la contabilidad del crecimiento, basado en la teoría de Robert Solow, el modelo de Solow, y en esos componentes se toma como un input clave lo que es el crecimiento de largo plazo de la población. Y en ese sentido, China ha estado haciendo ya cosas. Es decir, ya hace, yo diría, una década, quizás más años,
ya retrocedió o canceló lo que era la política de un hijo, que en ese sentido no era que, ahí siempre ha estado esta confusión, no es que se prohibiera tener más de un hijo, sino que el primer hijo era el que recibía todos los subsidios y todas las ayudas. A partir del segundo o tercer hijo se daban impuestos, se quitaban ayudas, etc. ¿Qué pasó el año 2023? Empezó una nueva política de natalidad fuerte. ¿Okay? En ese sentido han habido desde subsidio directo a los nacimientos hasta facilitamiento o incentivo a que se junten parejas. ¿Ya? La política de un hijo generó desbalances sociales y demográficos bien fuertes. En términos simples, hay muchos más hombres que mujeres. Y por lo tanto, obviamente, hacer la conexión es más difícil. Ahora, el año 2024 fue un año muy bueno en términos de nacimiento, porque fue el año del dragón. Y el dragón se le asocia en China, obviamente, a mucha suerte y a mucha abundancia. Por lo tanto, nacieron muchos niños. Pero este año, el año 2025, se espera que nazcan entre 7,5 millones de personas, de nacimientos, digo. Eso equivale más o menos a una tasa de natalidad cercana al 0,6% en el caso de China. Y estas políticas de natalidad lo que buscan es tratar de llegar a una tasa de nacimientos, o sea, una cantidad de nacimientos cercana a los 9 millones. De alguna forma eso todavía está, es difícil empujarlo, pero se está tratando de avanzar con mucha fuerza. Muy bien, Alejandro Guimpó, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros, economista senior de la Reinvial Asset Management, siempre con la mirada precisa de China, nuestro principal socio comercial. Que te vaya muy bien.